Está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Eso pone fin a la discusión. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo tengo lo que Dios dice que Yo tengo. puedo lo que Dios dice que puedo. Yo puedo lo que Dios dice que Mi mente está abierta. Mi mente está abierta. Mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Voy a aprender la palabra de En Dios. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, por favor, abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestro corazón para entender. Danos testimonio de la palabra. Que esta palabra haya cabida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Creemos y recibimos. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que seas tú edificándonos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Por favor, tomen asiento. Uno de los problemas que impide que los cristianos caminen en victoria es que los cristianos usualmente pecan, porque no hay un entendimiento de la Escritura. Entonces, la mayoría de cristianos dice, es que todos pecamos, es que errar es humano. Y ese es un pensamiento muy del alma, muy del alma. Entonces, una dificultad grande que tenemos nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesús como dice la Biblia, ¿cuál es? Es que nosotros queremos entender y queremos analizar y queremos desde nuestra alma solucionar cosas. Por ejemplo, conocemos la historia de Sansón, ¿cierto? ¿Recuerdan? Sansón fue llamado por Dios. Estaba Manoa y su mujer, la de él, la de Manoa, y se le apareció un ángel y le dijo que iba a tener un hijo. Ella era estéril, ellos no tenían hijos. Y entonces ella le contó a su esposo y el esposo dijo, si vuelve a venir el ángel, dígale que me espere y sale a buscarme. Entonces, cuando vino el ángel, se le apareció otra vez a la mujer. Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces las mujeres son muy sensibles a las cosas espirituales, a las cosas espirituales de Dios. Las mujeres son sensibles al mundo del espíritu de Dios y al mundo del espíritu del diablo. ¿Sí? Al mundo del espíritu. En el mundo del espíritu está el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. ¿Sí? Entonces, cuando el ángel se le apareció por segunda vez a la mujer de Manoa, ella le dijo, espéreme acá, y fue y llamó al esposo, y el esposo pudo ver al ángel, porque la mujer intercedió. O sea, cuando los hijos no tienen claridad o el esposo está despistado, la mujer puede decir, Señor, hable también a mi esposo, y Dios lo va a hacer. Entonces el ángel le dijo que iban a tener un hijo, y el esposo Manoa le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Le dijo, él va a ser nazareo, no nazareno. Nazareno es que es de Nazaret, de la ciudad de Nazaret, ¿sí? Sino nazareo va a ser consagrado a Dios. Entonces nunca se va a cortar el cabello. Esa fue la señal de ser nazareo. Nunca se va a cortar el cabello. Entonces creció Sansón y Sansón desarrolló cierta intimidad con Dios. Todos sabemos la historia de Sansón, ¿no? Entonces cuando venían filisteos, venía sobre el Espíritu Santo y libraba por medio de batallas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba oprimido. Entonces el pueblo de Israel, todo Israel en este momento de los jueces, es como la vida de una persona, de un cristiano. El cristiano tiene problemas, clama a Dios, ayúdeme, ora, ayuna, va a la iglesia, diezma y ofrenda, y entonces viene la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Porque el cristiano oró? No. ¿Porque el cristiano ayunó? No. ¿Porque el cristiano va a la iglesia? No. Porque cuando la persona tiene problemas y ora, ayuna y lee la Biblia, el leer, orar y ayunar y leer la Biblia, ir a la iglesia, hace que la persona que lee pueda conocer la obra de Jesús. La persona que ayuna entiende, la persona que ayuna entiende el poder que hay, el poder que Dios le dio en el nombre de Jesús. Entonces el ayuno no tuerce la mano de Dios. La persona que va a la iglesia escucha palabra de Dios y por escuchar palabra de Dios entiende lo que puede recibir de parte de Dios. La persona que diezma, ofrenda, simplemente honra a Dios. El diezmo y la ofrenda no le obliga a Dios. Cuando la persona diezma y ofrenda, la persona
entiende la bendición que hay en dar. Entonces, cuando usted ora, no es para hacer que Dios obre. La oración le sirve a usted para poder entender lo que tiene por la obra de Jesús. Entonces aquí vemos que Sansón, el libro de los jueces es así. Muere Josué y hasta ahí dice, y hacían todo como Dios les mandó. Dios dice de los judíos, hacían todo conforme a Dios les mandó. Cuando muere Josué, entonces Josué queda sin conquistar la tierra. Ojo, ¿la tierra cuál es? Es esta. ¿Qué es conquistar la tierra? La tierra prometida es que tú entiendes que cuando naces de nuevo, Dios te pone naturaleza divina, pero te da la mente de Cristo. Y la Biblia dice, mío es el oro y mía es la plata. O sea, Dios te enriquece. Dios, no es que llegas al cristianismo y se te cierran las puertas y te vienen problemas. No, Dios te enriquece. Cuando tú naces de nuevo, si vienes enfermo, Dios te sana. Pero también te enseña a estar sano, te enseña a vivir sano. Cuando tú naces de nuevo, conforme a la Biblia, escúchame, tú eres Jesús en el mundo. O sea, tienes el mismo papá de Dios, el mismo papá de Jesús, el mismo Espíritu de Jesús, la misma unción, poder y autoridad de Jesús. Puede hacer las mismas cosas que Jesús hizo y aún mayores. Entonces, si Sansón era escogido, si los hebreos eran escogidos, ¿por qué Dios estaba con los hebreos? Cuando estaban bien, entonces les iba tan bien que se olvidaban de Dios. Entonces, como ya el cristiano promedio se mete a orar y a ayunar y a buscar a Dios, no es que la oración haga que Dios responda, la oración hace que usted entienda cómo usar el poder de Dios. No es que el ayuno obligue la mano de Dios, el ayuno le sirve a usted para que pueda comprender y actuar como hijo de Dios. No es que ir a la iglesia le obliga a Dios a responder, no, le enseña a usted a escuchar de Dios y eso hace que usted cambie su forma de pensar. Es muy importante eso. Entonces, los hebreos, cuando están bien, cuando los cristianos están bien, usualmente, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a los cristianos cuando están bien? Se relajan y dejan de orar. Se relajan. Entonces, sí, cuando la persona está en angustia, usualmente ora 1 hora, 1 hora y media, y ayuna por lo menos un día a la semana, y va a la iglesia, y saca tiempo para leer Biblia. ¿Sabe qué ocurre cuando la persona lee Biblia? La Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su único Hijo, a quien tú has enviado. Entonces, cuando usted lee la Biblia, el que gana es usted, porque la Biblia le dice cómo hacer para no tener problemas con su cónyuge. La Biblia le dice cómo hacer para prosperar en un negocio. La Biblia le hace entender a usted que así usted venda arepas en la puerta de su casa, no es por las arepas, es por la unción, es por la gracia, es por la obra de Jesús que está sobre usted, que Dios lo prospera. ¿Quiere saber si eso es verdad? Camine por su barrio y busque la tienda más fea, el lugar donde venden las verduras más pichas, lo más feo, lo más ordinario. Y vaya usted y entre a esa tienda y póngase a mirar las frutas o los dulces y va a notar que antes de 5 minutos llega otra persona y luego otra y luego otra y luego otra y esa persona empieza a vender. ¿Buena espalda? No, unción, presencia. Entre a un restaurante donde la comida sea malita, vaya y se pida ya un tinto, un café, y usted va a darse cuenta que la gente empieza a entrar por causa de la unción que hay sobre usted. Entonces, cuando el cristiano está bien, con salud, con plata, bien con la esposa, baja la guardia. ¿Qué es bajar la guardia? Dejar de orar. Se relaja en la oración. Ya le da pereza de orar, ya no ora lo mismo. No es que la oración haga cosas ni que Dios necesite su oración. Es importante que entienda eso. La oración le sirve a usted para entender el poder que tiene, la autoridad que tiene. O sea, es como cuando usted pone leche y está pendiente de la leche. Y usted va desarrollando más o menos el tiempo que se demora la leche en hervir. Entonces ya llega un momento en que le coge confianza
y ¡pum! Se le regala 2 o 3 veces la leche, porque usted calculó mal el tiempo. O sea, ya sabe que la leche demora tantos minutos y entonces usted se relaja. ¿Sí estoy diciendo claro? Entonces los cristianos dejan de leer Biblia, porque les está yendo bien. O dejan de ir a la iglesia, o dejan de diezmar y ofrendar, porque les está yendo bien. Entonces se relajan, bajan la guardia. ¿Cuándo la persona empieza a bajar la guardia? Usted puede saber eso porque la persona empieza a hablar cosas que no son de Dios. La persona empieza a criticar la iglesia, o empieza a criticar a Dios, o empieza a criticar a Jesús, o empieza a decir que la Biblia no es verdad. Empieza a hablar cosas que no son. Si usted lee el libro de los jueces, entonces ellos estaban bien. Cuando estaban bien, hacían becerros, hacían ídolos y se alejaban de Dios. Cuando se alejaban de Dios, o sea, por causa de que se alejan, el diablo levantaba, o sea, ojo con eso, por causa de que los hebreos bajaban la guardia con Dios, Dios no puede impedir que el diablo levante un ejército enemigo y venga y los oprima. La Biblia dice que Dios permitía que un ejército enemigo se levantara. ¿Por qué permite? Porque Él determinó que lo que el hombre siembra se recoja. Entonces, si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Si Él dice que si usted siembra mal, recoge mal, entonces no es posible que usted siembre mal y cuando le venga alguna situación mala, Él lo defienda. ¿Por qué? Porque usted sembró mal. ¿Sí es claro el punto? O sea, si usted sembró mal, no espere que Dios lo defienda. Porque Dios dijo, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra no puede ser quebrantada. Es cierto, Dios nos perdona por la sangre de Jesús, pero ¿qué pasa? Que viene la consecuencia. Sí, es fácil, viene la consecuencia. Entonces, los hebreos tenían momentos picos de donde estaban metidos con Dios, y como les iba también, bajaban la guardia, entonces se levantaban enemigos, los oprimían, y Dios levantaba un juez. Un juez, o sea, alguien que gobernara el pueblo. Entre esos casos estaba Sansón. ¿Y Sansón qué hacía? Sansón tenía momentos de consagración, pero él se guiaba por lo que veían los ojos, ¿no? Le ve las puchecas a las muchachas, la cola de las muchachas. Él estaba detrás de las muchachas. Entonces, Sansón tenía momentos de consagración y momentos donde bajaba la guardia. Momentos de consagración, momentos donde bajaba la guardia. Pero algo que ocurría, a pesar de que él tenía esas subidas y bajadas, siempre que había problemas, que los filisteos se levantaban, él iba a pelear y los vencía. Entonces los filisteos soltaron el yugo que tenían sobre los hebreos. Entonces los filisteos, muy astutos de parte del diablo, se dieron cuenta que a Sansón le gustaban las muchachas. Entonces consiguieron una muchacha bien simpática, bien querida, y ella lo conquistó. Es difícil que un hombre conquiste a una mujer, eso yo creo que no se puede. Es la mujer la que decide con quién sí y con quién no. Eso es. Cuentos de que uno conquista a la mujer, quién sabe. Sí, es la mujer la que decide con quién sí, con quién no. Entonces, el planteamiento es que Dalila le logra sacar el secreto a Sansón, y ahí empezamos a leer la Biblia. Jueces 16. Muchas veces Dalila le pregunta a Sansón, Jueces 16, muchas veces Dalila le pregunta a Sansón, dame el secreto de tu fuerza, y Sansón le da cosas que no son, pero llega un momento en que la mujer le cansa, y él hace eso. Las esposas tienen esa virtud, ¿no? Cuando quieren, o sea, ellas deciden qué quieren hacer, y entonces se la dedican al esposo, y entonces el esposo con tal de no tener esa lora encima, bueno, haga así. Pero en últimas la mujer es siempre la que maneja, ¿no? Ellas dicen, ay, no me hace caso, pero mentiras. Ellas son las que toman la decisión de qué hacer y qué no hacer, qué se compra o qué no se compra. Y cuando no, entonces se le dedican al esposo, ¿sí? Entonces cuando el esposo ya dice, no, esto es así, es que, bueno, pero no vamos a hablar de matrimonio hoy ni una sesión de matrimonio. Jueces 16. Aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole,
Su alma fue reducida a mortal angustia. Eso hacen muchas mujeres. Muchas mujeres son muy bíblicas. ¿Sí? Le descubrió, pues, todo su corazón. O sea, le dijo, la fuerza proviene de tal. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo, de Dios desde el vientre de mi madre. O sea, fue escogido. Si fue rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Escuchó? La presión que ejerció la mujer fue tanta que el hombre le reveló el secreto. ¿Y qué cree que hizo Dalila? Lo vendió. Entonces, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 cadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. O sea, empezó a cascarlo. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, él se dijo, o sea, como nunca el Espíritu de Dios lo había abandonado, él dijo, no, pues también esta vez Dios está conmigo. Esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Cuándo se aparta Dios de un nacido de Dios, de un cristiano? Cuando cede a la tentación. ¿Cuándo? Cuando cede a la tentación. Cuando la persona elige apartarse de Dios. Ah, es que Dios no me escucha. No, eso es mentira. La Biblia dice que Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. ¿Quiere saber usted que en este momento Dios está con usted? Por favor, cierre los ojos, tenga la gentileza de hacerlo. Y diga conmigo, Dios, tú estás aquí conmigo. Dios, tú estás aquí conmigo. Gracias por estar conmigo, Dios. Gracias por estar conmigo. Dios, estás aquí conmigo. Dios, tú estás aquí conmigo. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias porque tú estás aquí conmigo. ¿Puede notar cómo el ambiente cambió? O sea, puedo notar la presencia del ambiente cambia, la atmósfera cambia. ¿Pudiste notar eso? Eso cambia. O sea, ahí está Dios. Y Dios es tan personal que tú puedes estar en medio de un bullicio. Tú puedes estar en medio de un almacén con gente gritando. Y tú, Dios, tú estás aquí conmigo. Y tú vas a experimentar la paz de Dios. Porque Dios nunca te deja. Nunca te deja. Entonces, ¿por qué aquí dice que Dios se apartó de él? Es posible, fíjense que parece una contradicción. Si Dios es todopoderoso y es omnipresente, o sea, que omnipresente quiere decir que está en todas partes, ¿cómo es posible que Dios se apartó de él? O sea, no Dios se apartó de él, sino él de Dios. O sea, ¿sí es claro? O sea, él, Sansón, eligió no hacerle caso a Dios. Él eligió no hacerle caso a Dios. O sea, pastor, que Dios nunca se aparta de uno. Nunca. Uno de él. O sea, es más, ¿por qué usted después de la vida que ha tenido, o yo, o cada uno de nosotros, la vida de pecado que tuvimos durante mucho tiempo, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué estamos aquí? Mire lo que dice la Biblia. Mi Biblia dice así, no sé, yo no se la he prestado a ninguno, pero mire lo que dice mi Biblia. Jeremías 1:5. Antes, José Vicente, aquí dice José Vicente. Amén. José Vicente, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. O sea, antes de que Dios hiciera el sol, la luna, las estrellas, pensó en José Vicente Cantor. Amén. Pero no pensó para que fuera pobre, no pensó para que fuera enfermo, no pensó para que tuviera problemas con los hijos, o con la esposa, o con los hermanos, no. Antes de que Dios formase el mundo, pensó en Olga. Antes de que el mundo se formase, pensó en Leonor. Antes de que el mundo se formase, pensó en Patricia. Pensó en darle a José Vicente hijos. Pensó en darle a Olga hijos. Antes que el mundo se formase, Dios pensó en bendecir a Leonor. Ahora, ¿qué bendición hay en estar enfermo? Ninguna.
ninguna. Quiere decir que no es Dios que se apartó de Leonor, o no es Dios que no responde las oraciones de Leonor, sino que Leonor no se ha conectado con Dios. ¿Sí es claro? Porque si Dios es omnipresente y está en todas partes, entonces ¿por qué me siento solo? No se siente solo porque Dios no lo abandona nunca. Antes que te formases, Dios pensó en ti en darte una esposa. Dios pensó en ti en darte un negocio próspero. Antes que te formases, Dios pensó en ti en hacer que tengas tu casa, lo tuyo. Antes que te formases, Dios pensó en ti. Y Dios sabía que no te ibas a morir a los 40 años. Entonces Dios planificó darte un dinero, darte una propiedad, para que tú tuvieras una vejez buena. Porque un viejito sin una casa, pues complicado. ¿Por qué? Porque cuántos viejitos que, o sea, gente, todos los jóvenes tienen su momento en que ganan plata. Y les va bien, y hacen negocio y ganan harta plata, ¿o no? Claro que sí. Pero uno piensa que va a ser joven toda la vida. Y no muchos jóvenes planifican comprar una casa, un apartamento, o un lote, o construir algo. No muchos. Sino piensan que las vacas gordas van a estar todo el tiempo, pero la edad va pasando. Y antes, mi papá y mi mamá compraron una casa como de 9 metros, casi 10 metros de frente, como por 22 de fondo, en 2.500 pesos. Y hoy vale como 600 millones. Pero hoy tú puedes ganarte los 600 millones de pesos porque eres joven. Pero como uno gana plata, uno dice después. Pero antes que te formases, o sea, Dios sabía que ibas a pasar de los 50 años. Dios sabe que vas a pasar de los 50 años. Y antes que te formases, Dios pensó en darte una casa. Para que tengas una buena vejez. Para que nadie te esté humillando. Antes que te formases, Dios pensó en darte una renta o una pensión. O sea, Dios no pensó en que tus hijos te mantengan. Dios no pensó antes del mundo en que tú llegues a ser viejito enfermo. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Sí? ¿Me está copiando? Entonces, Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Entonces, fíjense que a Sansón le sacaron los ojos. Dice el verso el 21, 16-21. Mas los filisteos echaron mano y le sacaron los ojos. O sea, Sansón ya no puede ver la bendición de Dios. O sea, él estaba en la bendición. Pero ahora no ve la bendición de Dios. O sea, ahora él no ve que estar en la iglesia es una bendición. O sea, ay, qué mamera, qué altera. Ahora él no ve que orar es una bendición. Ahora él no puede ver que ayunar es una bendición. Ahora él no puede ver que diezmar es una bendición. Ahora él no puede ver que leer Biblia es una bendición. ¿Por qué no puede eso? Porque cuando le sacan los ojos a uno, pues no puede ver. Eso es aflicción. Es aflicción. Entonces, cuando la persona se aleja de la iglesia, deja de recibir palabra, y la persona empieza como un globo que está bien inflado. Ustedes los cristianos saben eso, que cuando uno es como un globito sin aire, y cuando uno ora, ¿tienes un globo? ¿Sí? Cuando uno ora es como si Dios, y uno se va creciendo. Cuando uno ayuna, cuando uno lee Biblia, cuando uno va a la iglesia, cuando uno diezma y ofrenda, entonces uno puede, como los globos, elevarse y anda sin cargas, sin afanes, sin pesos. Pero cuando no se le echa nada. Pero cuando no se le echa nada, entonces ¿qué pasa? La persona empieza a criticar la iglesia, o empieza a criticar al pastor, o empieza a criticar a la esposa o a los hijos, o empieza a criticar la iglesia, porque sí o porque no. Entonces ya la persona no está viendo que la oración le sirve a ella. La oración no cambia a Dios. La oración hace que tú entiendas la autoridad que tienes en el nombre de Jesús para que no te enfermes.
Es que yo oro y Dios no me responde. Es que Dios no te tiene que responder a la oración. Porque la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Es decir, tú oras y como consecuencia que tú oras, entiendes la autoridad que tienes en el nombre de Jesús y usas la autoridad para resolver los problemas. Por eso la oración del justo puede mucho. Es que yo voy a la iglesia y allá no sé qué, me sé cuándo. Estás con los ojos afuera, no estás viendo la verdad de Dios. Porque cuando vienes a la iglesia tú escuchas palabra de Dios. Y la Biblia dice que cuando uno escucha palabra de Dios, conoce a Dios. Por ejemplo, hoy tú te vas sabiendo que siempre Dios está contigo. Así no vengas a la iglesia, Dios está contigo. Así vayas a un prostíbulo, Dios está contigo. ¡Ay! ¿Un prostíbulo? Sí, porque Dios es omnipresente. O sea, la presencia de Dios está en todas partes. Entonces, ¿por qué violan niños? Porque no hay quien clame a Dios para evitar que eso pase. Porque cuando alguien clama a Dios, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, cuando tienes un problema con un vecino que es guacho, que es atrevido, cuando tu vecino, tú estás en el servicio y te ponen música y hacen ruido, es cuestión de que tú tomes autoridad. Escúchame, a ti Dios te ama, a ti Dios te ama. Diga, a mí Dios me ama. Diga, diga, hoy es un día maravilloso. Dios está conmigo. Dios a mí me ama. ¿Y qué sentido tiene que estés en la iglesia y que un vecino le dé por poner música o hacer ruido o pasen carros? ¿Será que Dios? Nada. Necesitas ejercer autoridad. Aquí diagonal había durante muchos años un lugar donde vendían cerveza y ponían música a todo volumen. No sé, tú conociste aquí diagonal. Y un día les dio por poner música el tiempo del servicio. Sí, a las 10 de la mañana y los domingos y yo noté eso. En el nombre de Jesús yo ordeno que esta taberna se cierre. Reclamo este lugar como mío, porque soy hijo de Dios, y reclamo este barrio como territorio santo de Dios, y declaro que en este barrio, en este sector, todo espíritu de robo y de atraco y queda sin poder ni autoridad, y declaro que a nadie roban en este sector, que Dios protege los negocios, que los negocios venden, y el índice de robos en este sector bajó, y la cantina se cerró. Tú puedes dar testimonio, hoy no hay cantina, y creo que hasta tu casa escuchaba el bullicio, porque no colocaban música para 2 o 3, sino para todo el barrio. Eso funciona. Les gustaba compartir. Eso, o sea, entonces el problema no es que yo me tengo que trastear, no, son ellos los que tienen que salir, porque a mí la Biblia me dice que yo soy rey y sacerdote. Pero estoy en un desierto. No, mi viejo, tú no tienes idea de lo que es un desierto. Te voy a decir el desierto de Dios cómo es. Por el hecho de caminar, los zapatos se gastan y por eso te toca comprar zapatos. O sea, hay una fricción. O sea, se va gastando. Por eso hay que comprar zapatos. Cuando caminas sobre arena, la fricción, o sea, los zapatos se gastan más rápido. ¿Es claro? Pero a los hebreos no se le gastaron. Y estaban en el desierto, porque la bendición de Dios estaba con ellos. Cuando tú necesitas comprar ropa con alguna frecuencia, porque el viento trae polvillo, arenisca, tú no lo ves pero lo trae, o el solo viento va rasgando las vestiduras y eso hace que la ropa se dañe, por eso hay que estar comprando ropa. Pero la Biblia dice que ellos no tuvieron que comprar ropa, que la ropa no se les dañó. Eso es porque la bendición de Dios está sobre tu casa. En el desierto hay un sol terrible, que el sol es tan fuerte que la gente muere de insolación, o sea, muere por exceso de sol. Literalmente la gente se muere por exceso de sol. Pero la Biblia dice que sobre ellos había una nube, entonces ellos no se morían de sol. En el mismo desierto puede llegar a temperaturas de menos 50 grados, o sea, como meterse en la nevera. No mucho más que meterse en la nevera. Y entonces uno se muere de hipotermia, de frío. Pero la Biblia dice que por la noche había una columna de fuego. Entonces usted estaba cerca del fuego, ¿cierto? Se calienta. Entonces ninguno murió de frío.
En el desierto no hay ganado, no hay aves, pero la Biblia dice que Dios trajo codornices como a una altura de 1 metro de alto por todo el campamento, o sea, tuvieron carne. En el desierto no hay agua, pero la Biblia dice que había una roca. Es rarísimo, imagínense, eso es espectacular. Imagínense una roca, una piedra que está brotando agua, y ustedes avanzan, la piedra está ahí a 3 metros de usted, y ustedes avanzan 1 kilómetro, y cuando voltean a mirar, la piedra está ahí. O sea, eso es espectacular. La roca lo seguía, la roca que brotaba agua. La roca es Cristo, el agua es la palabra. Entonces, en un desierto hay hambre, pero si usted es hijo de Dios, Dios le garantiza la comida. Entonces no está en el desierto. En un desierto hay pobreza, pero usted es hijo de Dios, Dios le garantiza el vestido y la comida. En un desierto el calor, o sea, los problemas son tan calientes que usted, ¡ay!, pero Dios le protege. En un desierto la soledad es tan terriblemente fría, espantosa, angustiante, pero a usted Dios le protege. O sea, si está en un desierto, si usted dice que es cristiano y está en un desierto, usted está en un lugar, tal vez no tiene trabajo, pero tiene como pagar el agua, la luz, el teléfono y el arriendo. Tal vez no tiene trabajo, pero está sano. Tal vez no tiene trabajo ni quien le bote un plato de comida, pero tiene techo. ¿Por qué? Porque Dios, ese es el desierto de Dios. El desierto es para aprender a confiar en Dios. Para aprender a confiar, para decirle a Dios. Ahora, ¿por qué personas no reciben? Yo conozco casos que la gente necesita orar, pero no, o sea, es necesario que usted entienda, cuando usted ora, usted no logra que Dios responda. La oración le sirve a usted para que usted entienda el poder que tiene en el nombre de Jesús. ¿Sí es claro? Pero es que yo oro y Dios no responde. Pues tan bola, Dios no tiene que responder. La oración le... Pero es que yo ayuno y Dios no responde. Es que el ayuno no es para que usted obligue a Dios. Ahora, el mayor problema que hay entre los cristianos, ¿por qué los cristianos están pobres o enfermos o llenos de situaciones difíciles? Primero que todo, desconocen que Dios los llamó. O sea, Patricia, a usted Dios la llamó antes de la fundación del mundo para que fuera una mujer que pase los 50 años y tenga plata y esté sana y esté feliz. ¿Por qué no está ahí? Porque ha hecho como Sansón. A veces uno tiene harto trabajo y cambia el producir por la iglesia. Pero mi Biblia dice que si uno busca primero a Dios, Dios hace que le llegue la plata. O sea, si uno va primero a la iglesia, Dios hace que le llegue la plata. ¿Cómo? Yo no sé, pero eso dice Dios. Y a él se le puede creer. Y a veces uno no viene a la iglesia, ¿por qué? Y saca excusas tontas. O a veces uno no ora. Ahora, ¿quién es el que causa todo eso? Juan 10:10. Detrás de la pereza de leer Biblia, detrás de la pereza de ayunar, detrás de la flojera de ir a la iglesia, detrás de la flojera de diezmar y ofrendar, detrás de la flojera de orar, ¿quién está? Juan 10:10, el ladrón, o sea, el diablo. No viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, el diablo quiere robarle su tiempo de oración, el diablo quiere robarle su tiempo de lectura de la Biblia, el diablo quiere robarle su tiempo de ir a la iglesia, el diablo quiere robarle su tiempo. A veces, ¿qué hace Dios? La persona está en prosperidad y se aparta de Dios, y la persona está en prosperidad porque se mete con Dios. ¿Sí es claro? O sea, las moscas no se arriman a la candela. Si usted ora, pues está en fuego de Dios. Si ayuna, está en fuego de Dios. Si va a la iglesia, está en fuego de Dios. Escúcheme, no es como a usted se le dé la gana. Es que yo oro desde mi casa, pues ore allá, pero también hay que ir a la iglesia. Es que yo no necesito ir a la iglesia, no sea tan bola. La Biblia dice que necesitamos congregarnos. En algunos casos por usted y en algunos casos por los otros. Porque cuando usted está buscando a Dios, orando y buscando a Dios, usted tiene experiencias con Dios. Y cuando va a la iglesia, su experiencia con Dios edifica a los demás. Entonces usted va a ser alimento, va a ser bendición para los otros. Entonces, ¿qué hace el diablo?
Cuando el cristiano está bien, así como Sansón, entonces el diablo le anima a hacer brincón, a mirar donde no debe mirar. Es el diablo el que le da ganas de a uno, le da pereza ir a la iglesia, viviendo ahí a 3 cuadras. Es el diablo el que le da pereza a uno de orar, pudiendo orar. Es el diablo el que le da pereza a uno de servir, pudiendo servir. Es el diablo el que le da pereza a uno de ayunar, de diezmar. ¿Y qué hace? Robar. Le roba la paz, le roba la prosperidad, le roba la bendición, le roba la salud. Por eso algunos cristianos están sanos y con plata y bien, y después tiene un momento en que están sin plata y enfermos. Y les va como apretado. Y después vuelven a meterse con Dios y vuelven a recibir sanidad y salud y vida y todo color de rosa. Y otra vez. ¿Cuál es el secreto? Permanecer. Ahora, usted necesita entender esto. El mayor problema que le pasa a los cristianos, el problema número 1 que le pasa a los cristianos cuando hacen eso, ¿cuál es? La condenación. O sea, como dejó de orar, ay, porque es que como yo no oré. No, usted, si quiere no ore, lo que se necesita es que usted crea. Lo que pasa es que la oración hace que usted, sus niveles de fe crezcan. Es que como no ayune, no, si quiere no ayune. Lo que se necesita es creer. Su ayuno sirve para que usted mantenga su fe. Ah, es que como dejé de ir a la iglesia. No, no es porque dejó de ir a la iglesia. Es porque en la iglesia usted se alimenta y si no va a la iglesia, pues no se alimenta. Entonces la Biblia dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, Dios no le acusa por no ir a la iglesia. Dios no le acusa por no diezmar. Dios no le acusa por no ofrendar. Dios no le acusa por no orar. Dios no le acusa, no le condena. Él no le condena. No hay condenación. Pero el diablo le condena. Ah, como dejé de orar. Es por lo que dejé, es por lo que no diezmé. Ah, como dejé de ayunar. Es como dejé ir a la iglesia. No. O sea, supongo que en el momento ha tenido un hobby, ¿sí? O ha tenido un amor, o ha tenido un negocio que le guste, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un amor, usted busca el tiempo para estar con ese amor. Usted busca consentirlo, tratarlo bien. Oye, lo hace de manera chévere. No le toca. Entonces, la clave es enamorarse del Espíritu de Dios, enamorarse de la unción, enamorarse de la presencia de Dios, enamorarse de Dios. Es muy tonto pedirle a Dios milagros. ¿Por qué? Porque usted está buscando las manos. Y lo que mueve las manos es el corazón. Entonces sería más inteligente que usted buscara el corazón. En su oración, Padre, quiero estar contigo, yo necesito tu presencia. Aunque la Biblia dice que Dios es omnipresente, una cosa es la presencia general de Dios y otra es la presencia manifiesta. Señor, quiero tener una comunión contigo, quiero tener relación contigo, enséñame. Jesús, enséñame. Entonces, cuando usted no ora, usted dice, ay, no he orado, ay, no he ido a la iglesia, no es que me he diezmado, no es que no he hecho esto. Claro, es que esto me pasa es porque no fui a la iglesia. Eso es condenación. Y esa condenación la trae el diablo. ¿Sí me hago entender? Entonces, usted necesita ser libre de condenación. Usted necesita entender esto. Cuando un rey se emborracha y dice groserías, no deja de ser rey. ¿Entiendes? Usted es rey. Cuando un rey se pone de adúltero, de fornicario, no deja de ser rey. Cuando un rey toma y maldice, no deja de ser rey. O sea, usted nació de nuevo, tiene naturaleza divina, y dentro de usted está la capacidad de vivir sin pecar. O sea, si a usted se le quita la cabeza, usted es totalmente santo, porque el problema está en lo que piensa. A su cabeza le vienen pensamientos, no puedo, no tengo, el diablo está hablando. A su cabeza le vienen pensamientos, ay, es que en la oración, ¿para qué voy a la iglesia sin un cambio? El diablo está hablando. A su cabeza le vienen pensamientos, pero el pastor otra vez hablando de plata, de diezmos, el diablo está hablando. Pero a su cabeza también vienen pensamientos, Dios está conmigo, Dios le está hablando. A su cabeza vienen pensamientos, sí, yo pago a tiempo el arriendo porque Dios me suple, Dios le está hablando. A su cabeza vienen pensamientos, Señor, tengo un buen día, estoy feliz, Dios le está hablando. Y eso usted lo desarrolla y lo aprende yendo a la iglesia, leyendo Biblia. Eso tiene que ver con involucrarse personalmente. Una clave para involucrarse es no vea a su mamá que es cristiana, porque de pronto su mamá que es cristiana es una cristiana loca y chimbis,
que se la pasa, habla de Dios y recita versículos, pero es peleona y jodona. De pronto su tío, de pronto un pariente, su hermano. De pronto usted conoce a alguna persona que va a la iglesia y carga Biblia y, hey, hermanito, amén, aleluya, y usted sabe que es todo ficti. ¿Sí? Así hay mucha gente. Muchos pastores que amén, y son pícaros, son sinvergüenzas. Pero también hay cristianos que van así. Entonces la clave, ¿cuál es? Hebreos 12:2 dice, ponga los ojos en Jesús. O sea, mire a Jesús. Si usted no ha conocido un cristiano berraco, que ore, sea usted el primero. Si usted no ha conocido un cristiano berraco, que lea la Biblia, pues sea usted el primero. Si usted no ha conocido un cristiano berraco que viva sin mentir, pues sea usted el primero. Si usted no conoce un cristiano berraco, echado para adelante, que cumple lo que dice, pues sea usted el primero. Si usted no conoce un cristiano que no peque, que se controle, que cuando le hacen algo no diga groserías o no diga mentiras o no sea pícaro, pues sea usted el primero, porque la Biblia dice que se puede. Nuestro ejemplo es Jesús, nuestro ejemplo no es el pastor A, B o C, nuestro ejemplo es Jesús. Y la Biblia dice, así dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Los pastores pagan agua, luz, teléfono, también eructan y se echan gases, igual que usted. Entonces, ¿un pastor la puede embarrar? Sí. Entonces no lo mire a él, mire a Jesús. Pero si la Biblia dice que usted puede recibir de Dios, es porque usted puede recibir de Dios. Pero usted necesita llegar a ese nivel de fe. ¿Cómo? Ore. ¿La oración cambia a Dios? No. La oración le da entendimiento del poder que tiene en el nombre de Jesús. Necesita plata, necesita comida, necesita ropa, necesita vivir bien. Lea la Biblia, ayune, congréguese, diezme, ofrende. ¿Eso, tú eres el hermano de Dios? No. Eso le sirve a usted para entender, para que tenga iluminación de lo que Dios le dio en la sangre de Jesús. O sea, usted es el que gana cuando ora. Usted es el que gana cuando lee Biblia. Usted es el que gana cuando ayuna. Usted es el que gana cuando diezma y ofrenda. Usted es el que gana cuando va a la iglesia. Por eso en la iglesia hay muchas personas que se ven cristianas y otros que parecen, porque algunos se la toman en serio y otros no. ¿De cuál es usted? No me responda. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos abrió los ojos para ver, los oídos para oír y el corazón para entender. Y declaro que Dios le puso a usted y a mí en el corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, para que querramos orar y oremos, para que querramos leer la Biblia y la leamos, para que querramos ir a la iglesia y vayamos a la iglesia, para que querramos ayunar, diezmar, ofrendar y lo hagamos de corazón, sabiendo que si permanecemos en Dios podemos caminar en la dimensión de Dios. Y la Biblia dice que Dios no miente. Declaro en el nombre de Dios que Dios sembró esta palabra en su corazón, el diablo no se la puede arrebatar, y esta semilla esta palabra le da fruto para vida eterna. Que los afanes o las problemas que tengan no le pueden robar esta palabra. Las necesidades que tenga de pagar alguna plata no le pueden quitar esta palabra. Las situaciones que tengan de enfermedad no pueden hacer inválida esta palabra. Si alguien lo critica o lo juzga o se ríe de usted porque va a la iglesia, no lo va a afectar a usted de ninguna manera. Y usted aprende a caminar en poder, función y autoridad en el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Usted que ve por internet, esta es una enseñanza que le sirve a usted, a su madre, a su tío, a muchos. Póngala en internet. Eso es hacer obra de evangelista. Estamos en Bogotá, Colombia. Somos la Iglesia Cristiana del Pan del Cielo. Estamos en el barrio Bosque Popular, cerca del Jardín Botánico. Si quiere conocer más, ahí en el internet están los datos. Dios tiene para usted un buen plan. Si usted no está viviendo en la abundancia de Dios y lleva mucho tiempo en la iglesia, pues de pronto es religioso. Y ser religioso no lo lleva al cielo. Le lleva al cielo y nacer de nuevo. Venga, visítenos. Conozca una iglesia de poder y fuego. Prospere y vence en el nombre de Jesús.